11 de la mañana, 32 minutos, es tiempo de noticias por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Amalia, ¿cómo estás? Buen día. Rolando, muy buenas tardes para vos y para todos nuestros televidentes. Vamos a compartir muchísima información en esta siesta y una de ellas tiene que ver con el secuestro y asesinato de Jorge Ríos. Desde hace días que un equipo periodístico está apostado ahí en el norte. Y tuvo el peor final, el secuestro y el hallazgo del cuerpo que se dio en el lado brasileño, en la zona de Caracol, allí de la Vista, al lado nada más de Puenteciño. Vamos a estar con todos los detalles de estas y otras informaciones. Por sobre todas las cosas, para nosotros está antes la vida de la persona. Dejaron un escrito a mano que debe ser realizado posiblemente, ¿verdad? Bueno, en eso estamos en este momento. Nos sentimos atados de mano y pie. Ya arrancamos con el desarrollo de las informaciones, vamos rápidamente hasta Palacio de Gobierno. Está trabajando Fernanda Chamorro, estuvo por allí Arnaldo Yucio, ministro del Interior. ¿Cuál fue la justificativa de esta vez, Fernanda, para el accionar de la FTC? Muy cuestionada, por cierto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Y no quiso dar muchos detalles de los trabajos, de hecho, que prácticamente no dijo nada con respecto a este punto que vos mencionabas. Solamente se apresuró en decir que están trabajando en conjunto con los miembros de la FTC, también enviando invitaciones a los principales, hablamos de titulares y miembros de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y Diputados, para que los congresistas vayan in situ a corroborar cuáles son los trabajos que hoy día están haciendo las fuerzas militares en la zona norte de nuestro país, los miembros de Fuerza de Tarea Conjunta, de CODI como tal también, de todos los trabajos que están realizando en esa zona. Dijo que van a cursar una invitación para que los congresistas vayan hasta la zona norte a verificar cuáles son los trabajos que se están realizando, y que también estuvo hablando con el presidente de la República de una sesión reservada de la cual van a participar esta semana en la Cámara de Senadores, en donde también darán informaciones a los parlamentarios de cuáles son los trabajos que están realizando en ese punto. Vamos a escuchar lo que decía en esta brevísima conferencia de prensa que daba Arnaldo Yucio. Allá va. Bien. Paralelo. ¿Quieren que echen nomás el almuerzo, verdad? ¿Verdad? Esa es esta línea. La situación americana. Pero ahí solo rayarlo yo, así que... Hola. Dando más. Sí, dale. Ahora mete. Buen día a todos. Solo para informarles que estuvimos con el presidente para comunicarle los últimos eventos. También le transmitimos el pedido de la presidencia del Senado de una convocatoria para este miércoles. Y también me permití sugerirle, y eso vamos a transmitirle ahora tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados, que nos gustaría, si pueden, asistir allá en la base de la FTC. Le invitamos, ya conversé con los comandantes y ellos están de acuerdo en llevarles a los congresistas para que vean en terreno, para que vean in situ qué está haciendo hoy la FTC, y tengan también la oportunidad de conversar con otros actores políticos de la zona, familiares inclusive de víctimas, ¿verdad?
Es una propuesta que vamos a hacer. Si bien es cierto, la presidencia del Senado nos convocó para este miércoles. Vamos a ver si es que dentro de lo que se puede, invitarles también a ver. Va a ser importante que mostrar en una sesión reservada los avances que tiene la FTC, qué está haciendo, cómo está haciendo, y también pueden hacer consultas respecto al uso de su presupuesto, de los recursos que en este momento están siendo asignados a esa unidad, ¿no? Nada más eso quería informarles. Ministro, muchas gracias. Dentro de esta reunión se habló de cambios dentro de lo que implica la estructura, tipo de cambios. No, solamente le pusimos al tanto al señor presidente de lo que está aconteciendo allá, de las sugerencias que hicimos en relación a presencia masiva de todas las fuerzas, y también la invitación cursada por la presidencia del Senado. Ministro, ¿qué es lo que pasó en esta ocasión? Si había prueba de vida, había una disposición de pagar el dinero por parte de los familiares, ¿por qué lo mataron a Jorge? Es muy difícil saber aún a estas alturas, ¿no? Estamos esperando el resultado de estas dos personas que fueron detenidas con el teléfono que había sido utilizado para pasar justamente esa información. Creo que en las próximas horas vamos a tener más novedades. Muchas gracias. Ministro, ¿se habló de acciones concretas que se vayan a tomar en el norte del país? Bueno, parte de lo que mencionaba el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, en medio de esta breve conferencia de prensa, siempre ya queriendo despedirse, no quiso responder demasiadas preguntas. Lo cierto y lo concreto es que dice él que en las próximas horas podrían darse novedades con respecto a la investigación y estas dos personas que fueron detenidas en el lado brasileño con el teléfono celular desde el cual se habrían realizado algunas llamadas en el marco de lo que era el secuestro de este joven, de Jorge Ríos. Para el día miércoles está pautada una reunión con miembros de la Cámara de Senadores para hablar con respecto a este tema, seguramente dentro de lo que será una sesión reservada. Bueno, algo que ya se da constantemente cada vez que ocurre un tipo de secuestro, son convocados, finalmente no lleva a nada, es un círculo vicioso esto, porque siempre termina en lo mismo, piden explicaciones, finalmente los parlamentarios al parecer, o algunos, satisfechos con lo que dan en su informe, y finalmente termina allí nada más hasta el siguiente secuestro. Ahora al parecer van a cambiar la estrategia y quieren llevarlos hasta la zona de conflicto, específicamente hasta la base que está ubicada allí en Arroyito, la base del CODI, para mostrarles cómo están trabajando. Pero definitivamente, tanto en Asunción como en Concepción pueden estar. El tema es que no hay resultados. Eso no hace de que de alguna manera va a tener efectividad el hecho de que los parlamentarios vayan nuevamente hasta ese lugar. Lastimosamente eso es lo que se da todo el tiempo y que genera muchos cuestionamientos, y que se pregunta también la ciudadanía si hay razón de ser para que continúe la Fuerza de Tareas Conjunta que demanda un millonario presupuesto. Vamos a volver contigo, Fernanda, en cualquier momento. Hasta luego. Gracias Fernanda. Y hablemos ahora de esto, del secuestro, pero un recuento completo de lo que pasaba desde el momento 1. Como les decíamos en la apertura, un equipo periodístico estuvo acompañando este secuestro. Aquí la cronología. Lunes 28 de junio, 4 desconocidos armados irrumpen a la estancia Dos Hermanos, ubicada en las afueras del casco urbano de la localidad Sargento José Félix López, más conocido como Puenteciño, en horas de la noche. Preguntan a cada uno qué función cumplía en el establecimiento, perteneciente al comerciante de Alto Paraná y ganadero Jorge Ríos, cuyo hijo, que lleva el mismo nombre, de 23 años, hacía un mes había llegado al sitio para controlar las labores, debido a que el administrador designado estaba de reposo. Llevaron a Jorgito y dejaron un panfleto donde exigían $200.000 como pago del rescate, que debía hacerse en algún punto aguas abajo del río Apa. Martes 29 de junio,
La información de un nuevo caso de secuestro en el norte del país es confirmada por el ministro del Interior en Palacio de López, quien agregaba que a pedido de la familia, las fuerzas de seguridad se iban a replegar para facilitar alguna negociación, más allá de que las cuentas de la familia ya estaban bloqueadas. Por sobre todas las cosas, para nosotros está antes la vida de la persona, en este caso el joven de 23 años, y luego, en todo caso, determinar la posibilidad de descubrir quiénes están verdaderamente detrás de este hecho. El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, a su vez, hacía referencia al panfleto dejado por el grupo criminal que había secuestrado al joven Jorge Manuel Ríos Barreto. Dejaron un escrito a mano que debe ser realizado posiblemente, ¿verdad? En eso estamos en este momento, sin ningún logotipo, solamente escrito a mano, ¿verdad? Ahí se están haciendo las pericias caligráficas también, y comparando con otros escritos de esa naturaleza, pero según lo que se menciona, al menos preliminarmente, ellos mencionaron de que se trataba de este grupo AKEP. Miércoles 30 de junio, Carlos Aguilar, tío de la víctima y quien actuaba de vocero desde la vivienda familiar en Ciudad del Este, daba a conocer primero un comunicado donde se destacaba que la familia estaba haciendo el máximo esfuerzo para cumplir con la millonaria exigencia monetaria de los secuestradores, pero que necesitaban establecer un canal de comunicación para negociar una salida satisfactoria para todas las partes. El tiempo que nos dieron para cumplir esto es cortísimo, el monto es alto. Y para complicar aún más, las coordenadas que nos dieron para cumplir con ellos se viralizó, y eso hace muy complicado la situación, ¿verdad? No tenemos la garantía de que si vayamos a hacer la entrega en esos lugares o de la forma que ellos nos indicaron, sean ellos las personas que estén ahí aguardando. Entonces, por esa razón, apelamos a esta gente de que establezcan un canal de comunicación de alguna manera para que nosotros podamos conversar con ellos, negociar con ellos, que estamos dispuestos a todo. La familia está, vuelvo a repetir, está haciendo todo el esfuerzo posible para entregar, cumplir con la exigencia que ellos manifiestan. Por entonces, la familia ya había recibido al menos 5 llamadas de personas con intenciones de sacar provecho económico del secuestro. Elisa Barreto, la madre de Jorgito, conversaba por vez primera exteriorizando la preocupación de la familia, subrayando que su mayor interés es volver a recuperar a salvo a su hijo. Estamos desesperados, nos sentimos atados de mano y pie. Queremos que esa gente se comuniquen con nosotros, que nos den una señal de vida de mi hijo. Queremos negociar. Ya esperamos solo una respuesta de ellos para que nos digan ahora dónde, que vamos a estar ahí. Y qué decirle a esa gente, que por favor le cuiden, que le quiero recibir a mi hijo, que le quiero dar un abrazo, que quiero estar con él otra vez. Su hermano le espera, él tiene una hija de 1 año y medio. La abuela de Jorgito, quien estuvo en la estancia al momento del secuestro, recordó el dramático momento en que irrumpen los criminales y se llevan a su nieto, quien en principio tenía mucho miedo de acompañar a los secuestradores. Te vas a ir, J. Orendiez, le dice. Y yo no, él se resistió. Y los otros insistían. Y después le dije, tenés que irte, me dijo, paciencia, le dije. Vos le dijiste que mantenga la calma y que se vaya. Porque me da miedo que le golpee ahí. A Nina, pues bueno, Areti, pero yo de una cheve, le dije. Y no, señora, me están de peba. A cumplíamos, lo vuelvo tan seguidas no dijo más, yo me voy a ver, cumplir un catorero yucata frente a él. Los yucatas, yo pues me dice.
Jueves 1 de julio, la familia en el Alto Paraná buscaba reunir los $200.000 exigidos para rescatar con vida a Jorge Ríos. Mientras tanto, en la estancia, vecinos del establecimiento concurrían para unirse en oración, clamando la vuelta con vida al hogar del joven secuestrado. La prensa apostada en el sitio era invitada a retirarse para facilitar alguna comunicación y negociación. Ese mismo jueves, el padre de Jorgito y el otro tío, que era el administrador de la estancia, se dirigen desde el Alto Paraná al norte, aparentemente luego de reunir el dinero con la ayuda de varios amigos. La familia se llama a silencio a la espera de la tan ansiada comunicación. Horas antes, el tío de la víctima y vocero vuelve a pedir un canal de comunicación al tiempo de solicitar también que los organismos de seguridad se aparten de la zona. Seguimos esperando, le pedimos a esta gente que por favor encuentre los medios de comunicarse con nosotros, que nos prueben que están con Jorgito y de ser así, si se comunican, si nos dan la prueba que Jorgito está con ellos, que nos den las instrucciones de qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros vamos a tratar de cumplirle, que la familia está en eso, ¿verdad? Lastimosamente no vamos a tener condiciones de pagar una vez y volver a pagar otra vez, porque ahí entonces no nos queda otra que apelar a esta gente que se comuniquen, que nos den la prueba de vida, las garantías de que si seguimos las instrucciones que nos indiquen, que podemos llegar hasta ellos, y eso es lo que le pedimos y a eso es lo que apelamos. Viernes 2 de julio, continúa la angustiosa espera por una señal de vida de la víctima y de comunicación de los secuestradores. Estamos desesperados, que ellos tienen a un ser querido nuestro y que nosotros necesitamos que ellos se comuniquen con nosotros de alguna manera, que establezcan un canal de comunicación, que nos prueben que Jorgito está con ellos, para que de esa manera nosotros podamos seguir algún tipo de coordenada, algún tipo de instrucción que ellos nos puedan dar para cumplir con ellos, con el fin que ellos tienen, que es cobrar una plata. Sábado 3 de julio, sigue el silencio de los secuestradores y la preocupación por la vida de Jorgito se acrecienta. Su madre vuelve a hablar con nosotros implorando alguna comunicación. Hace 5 días que estamos acá sin Jorgito. Hace 5 días que le estamos esperando. Ya queremos que nos den una vía de comunicación. Ya queremos que nos digan cómo podemos hacer para llegar a ellos. Cómo tenemos que hacer para poder traer a él. Estamos ansiosos, estamos desesperados. No tenemos ni una noticia. Entonces necesitamos que ellos nos digan cómo, cuándo, la hora y que vamos a cumplir. En horas de la noche del sábado se confirmaría el peor final. Con el transcurrir de las horas terminaría reportándose oficialmente que el cuerpo de Jorge Ríos fue localizado en el lado brasileño, a orillas del río Apa, en la zona conocida como asentamiento Caracolito, estado de Mato Grosso del Sur. Fue asesinado y su cuerpo arrojado en la zona, reconocido esa misma noche por sus familiares, quienes pudieron trasladar sus restos hasta la estancia Dos Hermanos ya en la mañana del domingo 4 de julio, donde pobladores formaron un cordón humano con globos blancos y la fotografía del joven secuestrado y asesinado por un reducido grupo de criminales que opera impunemente en esa zona norte del país. Por supuesto seguimos hablando de este tema porque también al día siguiente, el domingo, se empezaron a dar las confirmaciones. Explicaba bastante bien Silvio que durante la noche todavía se hablaba de suposiciones, hipótesis, pero ya para la mañana del domingo se da la confirmación y de hecho esto lo hace el propio comisario general Julio Díaz, director de investigación criminal, así también en compañía de otras autoridades durante una conferencia de prensa. Ahí estamos observando también el homenaje que se le hacía a Jorgito Ríos luego de la confirmación de esto. Durante la conferencia de prensa que vamos a comenzar a compartir a partir de ahora, también se agradeció a la Policía Federal del Brasil por la ayuda brindada y la permanente comunicación, explicaban. Y por otra parte, ya adelantaban que se abrió una causa de secuestro en Brasil y eventualmente se tomarían determinaciones en torno a si los detenidos deben ser extraditados o si van a ser
procesados penalmente ya en el vecino país. Escuchamos lo que decía inicialmente el comisario general Julio Díaz y así también el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros de la Policía Nacional. De público conocimiento, tuvimos conocimiento del hallazgo de un cuerpo en el sector brasileño que resulta ser la persona del secuestrado. El dolor nos invade porque perder la vida de la manera como este grupo terrorista le quitó a este ciudadano paraguayo es sumamente doloroso. Sumamente doloroso a esta altura de la vida saber que hay gente que no tiene el reparo sobre la vida humana. Es doloroso saber que este grupo terrorista, y no tengo ni un adjetivo calificativo para poder decir lo animal de su actuar. El secuestro de quien fuera en vida Jorge fue hecho por este grupo criminal autodenominado, grupo terrorista quiero decir, autodenominado ACA, EP. También dentro de este trabajo pudimos confirmar que el intento de secuestro o el acto terrorista que realizaron en la estancia San Jorge fue realizado por este mismo grupo. Tenemos elementos que estamos acercando al Ministerio Público para que ellos puedan hacer también su investigación y ver otros elementos para una posible imputación, ¿ya? Lo que sí sabemos que ellos están operando fuertemente en esta zona. ¿Por qué operan en esta zona? Porque se sienten seguros, porque tienen apoyo de la gente de la zona. Entonces ahí vamos a estar trabajando para poder identificar y poder ver cuáles fueron las causas que motivaron a elegirle a él como víctima. Y precisamente siguiendo mucho la línea de este grupo criminal, de este grupo terrorista, mencionaban también en la conferencia que no se descarta que tengan vinculación con el narcotráfico y otros delitos transnacionales. Hasta el momento no hay reporte del arma utilizada para el homicidio, al menos al momento de la conferencia no lo había, y sí se podía confirmar que dentro de la estancia no se hallaron ningún tipo de vaina servida ni algún elemento que permita sospechar que el homicidio se pudo haber dado dentro de la propiedad del joven Jorge Ríos. Este grupo criminal estaría conformado con un mínimo de 4 integrantes y un máximo de 6, según lo que se mencionan, y ya previamente también lo confirmaban en conferencia de prensa, previamente estaban involucrados en un intento de secuestro el 12 de junio pasado en la estancia San Jorge. Vamos a escuchar también al capitán de navío Óscar Marcial Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, quien es bastante claro al mencionar que el secuestro se dio en Paraguay. Ahora, negociación, cautiverio y también el homicidio, ellos creen que todo ocurrió en el lado brasileño. Bastante el pedido de la familia y muy coherente también, y tenemos que asumir también que la familia ha sabido llevar muy bien también esta situación, y no es que nos hemos mantenido al margen operacionalmente, hemos hecho lo que la prudencia en base a la absoluta necesidad de tratar de mantener con vida al secuestrado en ese momento nos permitía hacer. Desde que se inicia y habida cuenta de la geografía y de la proximidad de la frontera con el Brasil, empezamos a tomar ya contacto tanto en la parte investigativa, como mencionaron, como en la parte operativa con las autoridades del Brasil. Ellos también han hecho, igual que nosotros, lo que debe hacerse en casos de secuestro, que es ejecutar las acciones dentro de la prudencia para respetar la vida siempre. Ya todos los indicios están apuntando a que, como dijeron los investigadores, el lugar de cautiverio, así como un probable contacto y así como la ejecución triste, ha sido en territorio brasileño. Necesitamos de la ayuda de todo el mundo para ubicar a un puñado de criminales terroristas trasnochados que buscan cambiar un modelo de república, pero es absolutamente una cosa, hasta si se quiere, estúpida lo que pretenden. Vamos a seguir persiguiéndoles y les puedo asegurar que así como una vez, por decirlo así, prácticamente exterminamos a este grupo, vamos a volver a hacerlo si es necesario.
Bueno, y a propósito también de la investigación fiscal, hay que mencionar el equipo de fiscales que ha sido conformado. Esto fue comunicado por, evidentemente, la propia fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Y para repasar un poco, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, va a ayudar con las diligencias y trámites con sus pares del Brasil, y así también se suman al equipo que ya estaba conformado previamente por Federico Delfino y Lorenzo Lescano. Se suman Alicia Saprissa y Marcelo Pecci de la Unidad Especializada del Crimen Organizado y de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente. Rolando, Amalia, y ese entonces, digamos, la información que se daba a conocer en resumen durante el domingo, el día después del hallazgo más terrible, ¿verdad? Fiscales muy experimentados en este tipo de casos. Lo cierto es que nosotros queremos ver resultados. ¿Y qué fue lo que pasó después de la muerte de Jorgito? ¿Cómo avanzaron las investigaciones? Nuestra compañera Judith Colexa le está haciendo el seguimiento desde el minuto 1 a este secuestro y asesinato. Judith, estamos contigo. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo te va? Saludos para Rolando, Violeta y la teleaudiencia también. Y definitivamente es impresionante la semejante indignación que generó el desenlace del secuestro de Jorge Ríos, cuyo caso hemos acompañado desde un principio. Con respecto a lo ocurrido, hoy se llevaron a cabo los primeros procedimientos en el marco de la investigación, un importante operativo que se desplegó en su mayoría aquí en zona de Puenteciño, donde ocurrió el secuestro. Estaban en la búsqueda de evidencias los investigadores con relación a las personas que integran este grupo criminal considerado ya en la zona como terroristas, que terminaron acabando con la vida de Jorge Ríos. Este operativo tenía como principal objetivo, ya mencionaba, encontrar evidencias. Tuvieron como principal punto la vivienda de las personas que integran este esquema terrorista, que ya fueron identificados mediante plagios anteriores que se dieron incluso 2 semanas atrás y que se le atribuye al mismo grupo criminal. Estamos hablando de la AKP, según ellos se autodenominan, donde, recordemos, incluso según la fecha, el 28 de junio pasado, en este establecimiento San Jorge ocurrió un secuestro frustrado, porque ellos tenían como objetivo al dueño de la estancia, pero se habrían equivocado de objetivo y llevaron por error a la esposa de uno de los trabajadores, asesinando previamente al trabajador, y ellos esperaban con que se les entregue en este caso la suma de unos 700.000 dólares, según la información, a cambio de esta mujer, que después ellos descubrieron que no era el objetivo, que era una de las trabajadoras del establecimiento, y la terminaron liberando. Con respecto a ese panfleto que ellos dejaron pidiendo ese dinero a cambio, recién se dio a conocer durante la investigación del caso de secuestro de Jorgito. Los procedimientos realizados hoy tienen que ver con esos 2 casos. Lo que ocurrió en San Jorge, donde identificaron a algunos de los integrantes de este esquema, así como el secuestro del caso de Jorge. Vamos a repasar con ustedes precisamente las imágenes, lo que fueron estos 4 allanamientos al menos desarrollados en la zona urbana y rural de Puenteciño, en viviendas de familiares de estos criminales identificados como integrantes activos de este grupo terrorista AKP. Entre ellos están, por ejemplo, Elisandro Balbuena Mariz, de 23 años, y Laurindo Balbuena Mariz. Son hermanos. Este último tiene 20 años y ya son identificados como integrantes activos de este grupo criminal, aparte de los hermanos Hugo y Feliciano Bernal Maíz, quienes son oriundos de Curuzú de Hierro, de la localidad de Azoteú. Los allanamientos tenían como objetivo principalmente encontrar evidencias relacionadas a los hermanos Balbuena Mariz, atendiendo a que ellos tienen su casa familiar en la zona de Puenteciño, pero en la parte ya retirada, que sería una zona rural. Allí encontraron a la madre, incautaron celulares, también un arma de fuego, conversaron con el padrastro de los hermanos, quienes, por cierto, no colaboraron mucho aparentemente, pero es eso lo que estamos viendo con respecto a lo que pudimos recabar en las imágenes grabadas. Vamos a repasar lo que decía el comisario Mario Vallejos, del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, sobre los datos que manejan al respecto de este grupo. Verificando la residencia de la mamá, ¿verdad?, donde tenemos 2 hermanos, ¿verdad?, que fueron identificados en algunos de los eventos que había ocurrido anteriormente, ¿verdad?, especialmente en el establecimiento San Jorge, donde hubo un homicidio. También se le había llevado a
chica brasileña, ¿verdad? De nacionalidad brasileña, por lo cual nosotros estamos haciendo las investigaciones, tratar de individualizar realmente a los autores que están en... Son los hermanos, comisario, que está buscando aquí. Y ahora justamente queremos terminar el procedimiento y poder dar los detalles correspondientes, ¿verdad? Nos podrían aguardar un rato, entonces terminamos con el Ministerio Público la verificación y si encontramos algún elemento más, entonces podamos brindar algo detallado y concreto para no ser irresponsable en cualquier versión. Pero los hermanos Bernal Maíz. Los hermanos Bernal Maíz son los que están liderando este grupo. Ellos serían los que tendrían familiares en esta zona. Los hermanos Balbuena Mariz. Entonces vamos a brindar mayores detalles en un rato más, señora. O sea, para poder entender nomás, los hermanos Balbuena serían los que integran de manera activa este grupo que son de la zona de Puenteciño, comisario. Así mismo es. Eso es lo que nosotros tenemos hoy día en base a la investigación que estamos realizando. ¿Hace cuánto tiempo ellos integran este grupo? Y tenemos algunos de los eventos ya de este año en el cual ellos habían participado. ¿Esta sería casa de familiares? Esa es la casa de la mamá. De la mamá. Bueno, Rolando, Amalia, recordemos que precisamente en la conferencia de prensa realizada ayer aquí en la comisaría de Puenteciño se mencionaba acerca de la participación en este grupo criminal de dos personas, dos hermanos que son aquí de la localidad de Sargento José Félix López en este caso, y mencionaban acerca de estos nombres, y precisamente en prosecución a ese dato que se dio a conocer en conferencias que hoy realizaron estos primeros allanamientos encontrándose con la familia. Estas son las imágenes de lo incautado en el lugar. Habló también al respecto la fiscal Leticia del Puerto. Ella investiga específicamente la causa relacionada al secuestro ocurrido en el establecimiento San Jorge, que pasó hace 2 semanas aproximadamente, también en la zona de Puenteciño. Sin embargo, ambos hechos de secuestro están relacionados entre sí y es por eso que también se buscan evidencias relacionadas al caso de secuestro de Jorge Ríos. Escuchemos lo que decía en la entrevista. Estamos viniendo con una orden de allanamiento, ¿verdad? Se le explicó el motivo de la presencia, ¿verdad? Y la misma manifestó, está entregando ciertas evidencias, ¿verdad? Esperemos que siga colaborando, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas evidencias, fiscal? Tenemos algunos teléfonos, ¿verdad?, que se van a proceder a incautar, ¿verdad?, y otras evidencias que estamos encontrando acá en el lugar, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo una revisión exhaustiva de la casa, ¿verdad?, para ver si de por ahí encontramos otra evidencia que tenga relación a los hechos. Los hermanos Balbuena Mariz es a quienes están buscando, fiscal. Efectivamente, respecto a uno ya tiene una orden de detención. ¿Cuál de ellos sería? Laurindo, exactamente, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Igualmente Feliciano y Hugo, ¿verdad? Y más datos quería reservar por el momento, ¿verdad? Bueno, y por supuesto que también procedimos en este caso a hablar con los familiares de los hermanos Balbuena, principalmente con el padrastro, quien nos mencionó que hace tiempo no tienen informaciones de estos dos hermanos, quienes son considerados como integrantes activos de este grupo terrorista. Supuestamente la última vez que vinieron de visita fue hace 6 meses, donde estuvieron reunidos y después siquiera entablaron comunicación vía celular con los familiares, según sus dichos ante el Ministerio Público. Escuchemos lo que decía el padrastro. Balbuena va. No sé, se la separa la y pero cuña cae. Val, la Leovina Mari. La cocina de vega. De información de coche cuál. Ha pago silando la BBC acá con una visita la y se ve la vela acá hoy. ¿Cuánto vio? Acá ya por 5 o 6 meses que hablando ya para ese día. Pero ella picuamos en para lo coge cuál no. No, pero ando a la nación de cuál chica, de cuál vete la upon guaya. Después soy padrastro fuera. Soy padrastro que. De cuál. Más güey más veo. Se llevó 7 años y no el año 20 años. No le coge. ¿Cuál es como hoy cuando puente bebé con la y tú acá de pequeña caí con el tiempo. Oye, hay que hay pisa yo para pequeña caí de ti fiesta, yo entiendo. Yo soy pues tal gente que de 3 años veo por ahí. Por separado más ya. Después oye, hay que. Mamá, ego cuaco arma yo to pan de lo. Chima, eva.
Nasa je kaha ju kaha ni ma sa ti se ko boria ho. Rifle vio ma. Rifle. Sim boria ho ya pe te la aje ilai. Yendi cuán va ebe palo y coyi pila los hermanos Balbuena mola y payo coyi pila cada cuánto mía. Piaranda cuando la jola tra ha be ha uji ka un mes 2 meses mà lâu gì. Yendi cuán va mo palo đây quay là mo palo hoy gì. Bueno, es lo que decía el padrastro, por cierto, según lo que pudimos acompañar nosotros, los agentes antisecuestros incluso hicieron varios recorridos y en muchos rincones de las habitaciones encontraron varios celulares, muchos de ellos que ya no están funcionando, otros rotos que fueron incautados también porque estaban en la búsqueda de estos tipos de evidencia. Hablamos también con doña Liduvina Maris, que sería la madre de los hermanos Balbuena, buscado actualmente por la justicia. Escuchemos lo que decía sobre precisamente el trabajo de búsqueda de sus propios hijos y sobre las sospechas en contra de los mismos. Doña Loye Cajalan de donde fuera. Đây quả yu tí nó lo chỉ cả hai rồi có số đi qua là mò phải qua rồi. Mò chơi qua đó là mò bao nhiêu cả. Te Bernal Maíz, un amigo y primo. Cô là đây quả chỉ là mi Balbuena yo lao pa. Cô là sẽ là yo na han. ¿Eh? Se Maris. Maris Domínguez. Maris Domínguez. Bueno, hamba es inde quiero estar trabajando ve inde o un Rojo ta Bolivia ve. Bolivia. Pe la he ese. Bolivia ve hijo ta. Apendo vi te no te o nace no ni nañe en día pe ese. Ore con el número y. Dore coi se nei teléfono y he ba. Se con nañe y ne ko. Año re coi señora. Pero no puede con 23 no tú ya veas son otro 20 o 21. ¿Hace cuánto anduve y cuándo visitaban? Hace 6 meses. ¿Cuál ya por la usted güey que? Lo pesa allí pinta hoy pico o angan de la angan de ha con la ojo la pesa. Ha con angan de la oye yo le heavy. ¿Vas a ver dónde? Liduvina Mari. Bueno, ese es el resultado de los primeros allanamientos realizados en el marco de la investigación del secuestro y asesinato de Jorge Ríos y otros también que ocurrieron aquí en el norte del país por parte de la policía de nuestro territorio, porque recordemos que en el día del hallazgo del cuerpo en el lado brasileño, la Policía Federal del Brasil ya logró 2 aprehensiones relacionadas al secuestro, en este caso cautiverio y asesinato de este joven de 23 años. Incautaron también importantes elementos. Ahora en este preciso instante acá se están preparando en la comisaría de Puenteciña para realizar una conferencia que es a modo de resumir los trabajos desarrollados hoy, entre otros procedimientos que se llevaron a cabo de manera paralela. Ayer, por ejemplo, se hizo un sobrevuelo por el cual mediante el cual se detectaron varios cultivos de marihuana que se procedió a su destrucción también aquí en la localidad. Vamos a acercarnos un poco para escuchar esta conferencia que está a punto de iniciar. Allí están los encargados de la investigación, los voceros, para que finalmente nos hagan este resumen de estos allanamientos que, según pudimos nosotros acompañar, fueron al menos 4. Vamos a acercar acá nuestro micrófono. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Quiero aprovechar esta oportunidad para poder explicarles el trabajo que estuvimos haciendo en esta zona del país en base a 2 causas. Una en especial que le va a hablar la doctora Leticia del Puerto, que les va a explicar los detalles de una de las causas también muy importantes que estamos teniendo nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la vinculación entre todo lo que fue el intento de secuestro en la estancia San Jorge, vinculado a la causa que estamos investigando ahora del caso de Jorge Ríos. Así que quiero ceder las palabras a la fiscal. También agradecer al director de Policía de Concepción, quien nos está acompañando con toda la parte de la cobertura logística y operativa de prevención. Desde el primer día está con nosotros acompañándonos con todo el personal del Departamento de Concepción. Bueno, va a hablar la fiscal Leticia del Puerto, que está investigando la causa concerniente al secuestro y homicidio que se dio en el establecimiento San Jorge. Sí,
Buenas tardes a todos. Respecto a eso, efectivamente se ha recepcionado el informe técnico balístico de correlación en este caso, que son ya donde se puede determinar efectivamente que las vainas que fueron levantadas en esa oportunidad corresponden ya o se utilizaron ya en otros ataques que fueron o que fueron realizados en otros hechos punibles. Por ejemplo, tenemos que tiene relación con el ataque ocurrido justamente a la subcomisaría número 20, Frontera Coruzuñú. Tenemos también que una correlación con respecto a las evidencias levantadas a un hecho de un ataque, en este caso de un homicidio, ya ocurrido en la localidad de Paso Ombutú, el distrito de Orqueta, así como también en las estancias reunidas de Belencué y otros ataques también. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ya afirmar con este informe técnico balístico, que ya, el cual obra ya en poder del Ministerio Público. Ese caso lo relacionan también con el secuestro de Jorge Ríos, o sea que los mismos integrantes habrían participado, ¿y de qué manera lo comprobaron hasta ahora, doctora? Bueno, con respecto, yo quiero aclarar que yo tengo solamente la causa, ¿verdad? En este caso yo estoy investigando el homicidio doloso con respecto al establecimiento San Jorge, donde resultó víctima este Jonás, que es de nacionalidad brasilera, donde también se dio una tentativa de homicidio con respecto a otra ciudadana brasilera de nombre Liz Regina, y respecto a una desaparición y posterior también recuperación de otra ciudadana de nacionalidad brasilera de nombre Josimeire Veira. Con respecto a eso es lo que yo puedo afirmar, ¿verdad? Con respecto a esa causa es lo que yo puedo afirmar que ya contamos con elementos contundentes en este caso, ¿verdad? Para decir que se cuenta con una correlación de las evidencias y que fueron utilizadas en otros ataques. Doctora, estas personas fueron reconocidas, los buscados hoy, reconocidas por parte de estas personas, de las víctimas del caso San Jorge del 12 de junio. Bueno, con respecto a eso quiero aclarar, ¿verdad?, que efectivamente el Ministerio Público ha recibido un informe preliminar, sería, del Departamento Antisecuestro, donde hay una hipótesis que acaba de hablar también al respecto, ¿verdad?, comisario Nimio, donde se tiene cierta vinculación con ciertas personas, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, quería cederle la palabra para que él pueda explicar respecto a eso. Sí, así mismo es como estaba manifestando la señora agente fiscal. Todos los elementos que nosotros estamos teniendo hasta este momento nos conducen que Laubrindo Valbuena Maíz es hoy día parte activa e integrante del AKEP. Me quiero reservar todavía cuáles son los elementos que le vinculan, primeramente porque acabamos de elevar al Ministerio Público esos elementos. Estamos solicitando al Ministerio Público que esa actividad que lo vamos a hacer se haga como anticipo jurisdiccional, justamente porque tenemos demasiados elementos de convicción de la participación de esta persona. La otra hipótesis que estamos teniendo es que es su hermano, pero con su hermano no tenemos todavía un elemento material que lo pueda vincular. Sobre sobre Lisandro no, sobre ¿cómo era el nombre tan raro? Laubrindo sí. Sobre Laubrindo sí tenemos elementos policiales. El Ministerio Público va a valorar si corresponde esos elementos para poder hacer una imputación y bueno, en base a una vez que el Ministerio Público crea que eso es así, seguramente vamos a ir arrimando otros elementos más. ¿Había más gente de la zona, comisario, que fueron reclutadas por la ACA? Nosotros estamos trabajando en eso, creemos que sí, creemos que el ACA en este último tiempo, que casi un año que estuvo sin realizar ningún tipo de actos, fue el momento que utilizó para poder reagruparse y no descartamos la posibilidad que estén más de 4 elementos. La madre de los hermanos Valbuena menciona que hace 6 meses supuestamente no regresan a la casa. ¿Podría ser ese el tiempo que ellos ya están formando parte de este grupo o mucho antes, según manejan ustedes, niños? Creemos que puede ser mucho antes. Creemos que hace 6 meses vinieron para saludar a sus padres, pero ellos ya estaban como parte activa de este grupo. E incluso también tenemos otras manifestaciones que vamos a ir
corroborando de que ellos inclusive hace menos tiempo que 6 meses pudieron haber estado por acá. Cuando realizaron el secuestro de Jorge, ¿ellos efectuaron algún disparo dejando algún residuo en el establecimiento que puedan ustedes utilizar? Lastimosamente no, porque si no hubiera sido un muy buen elemento material de prueba, pero no. Ellos no realizaron ningún tipo de disparos, pero sí tenemos un trabajo de campo que hicimos tanto con la abuela como otros testigos que del hecho, ¿verdad?, que nos ayudan a conducir mucho más y sustentar nuestra hipótesis. De momento son testimonios, entonces lo que usted maneja de que serían los que cometieron el secuestro de Jorge. Así mismo. Entonces es un grupo minúsculo que recorre prácticamente el departamento, comisario, teniendo en cuenta que hasta inclusive atentaron contra una comisaría que está mucho más hacia allá en el distrito de Loreto. Mira, realmente lo llamativo es la cantidad, la distancia que se recorre para realizar un atentado del otro. Si uno hace un análisis o un análisis cartográfico de la distancia que van recorriendo de un atentado al otro, realmente es muy llamativo cómo recorren 40 kilómetros en 2 noches. A veces recorren la distancia de Frontera Curuzuñú con el último evento que se afina un poco más acá, con el de San Jorge, hay una distancia de más de 40 kilómetros. Y el tiempo que nos da de llegar a un punto al otro, hablando acá con nuestros compañeros de la Fuerza de Tarea Conjunta, quienes son los que manejan realmente todo ese análisis táctico del recorrido, del cómo recorrido, de los puntos, es realmente muy llamativo. Por último, con respecto, o sea, al menos de mi parte, sobre este panfleto que se encontró en un aserradero en Paso Barreto, ¿qué hay al respecto? Nos hicieron una comunicación, de hecho que acaban de acercarnos a nosotros ese manuscrito, remitimos a nuestro laboratorio forense, vamos a ver si la perito encargada de nuestro laboratorio nos puede dar a priori un informe, porque realmente yo mirando así tengo mis dudas. ¿Dónde se encontró eso? ¿En patio? ¿Cómo sí, se encontró en un establecimiento en Barreto, o sea, ¿cómo era? Paso Barreto, así mismo. ¿Cuáles son los próximos pasos en relación a la investigación sobre el caso último del secuestro y asesinato, teniendo en cuenta que la pareja detenida está en el lado brasileño, prácticamente todo está en el lado brasileño? Lo último que ustedes tienen respecto a la coordinación, ¿cuál es? Mira, bueno, realmente es una respuesta le tiene contestar la Fiscalía, pero no sé si la autora, como no es su causa. Lo que nosotros hablamos con el fiscal Federico Delfino en su momento, ellos están haciendo un trabajo con cooperación internacional. La Fiscalía tiene una unidad especializada en asuntos internacionales, ya hicieron el requerimiento a la Procuraduría de Brasil y se están analizando. Se están analizando cómo se va a hacer la cooperación. De hecho que ya hay un proceso, un convenio firmado entre el gobierno brasileño y el paraguayo, entre el Ministerio Público y la Procuraduría General de Brasil, y yo creo que eso escapa de cómo se va a realizar el procedimiento, pero está avanzado. Es más, yo tengo entendido que ya remitieron la declaración de estas 2 personas realizada ante la delegación de la Policía Civil. Y ahí, extraoficialmente, nos enteramos de que hay muchos elementos demasiado importantes, tanto del caso de San Jorge como el caso de Jorge. Este es el manuscrito que dejaron en el caso de San Jorge. Sí, justamente acá la fiscal es la que maneja el manuscrito. Quería nada más ver que nosotros vamos a comparar tanto este manuscrito. Ahí la fiscal le puede dar unos detalles importantes porque nosotros no dimos a conocer anteriormente este manuscrito, porque justamente no informaron. Ahí la doctora le puede dar la secuencia, porque ella es la que maneja la secuencia de los tiempos. Efectivamente, esto no se pudo incautar en el momento en que tanto el Ministerio Público se constituyó, así como personal policial, atendiendo a que no fue entregado. Y recién en fecha 30 de junio se tuvo acceso a esto. Esto fue entregado justamente por el ciudadano Marcelo Piñeiro dos Santos, quien alegó que había encontrado justamente en el establecimiento San Jorge y que no le dio mayor importancia. ¿Quién encontró eso? Y figura que él encontró el fecha 17 de junio, pero que tampoco dio aviso a ninguna autoridad
al respecto, ¿verdad? Y sería ahí más o menos la parte de la cocina, una limpieza más o menos lo que él manifestó, ¿verdad? O sea que varios días antes él ya encontró Varios días antes nunca se entregó esta carta. Quiero aclarar, ¿verdad? Que no estaba en poder del Ministerio Público ni tampoco de personal de antisecuestro y que efectivamente se informó sobre esto y se remitió el manuscrito, ¿verdad? Tiene mucha coincidencia, digo, con relación a la forma o el lugar donde pagar el supuesto rescate de $700.000 que pedían en ese lugar. Quiero dejar esa parte a cargo del comisario Nimio. Según los analistas de antisecuestro, por lo menos la gramática, la sintaxis y no sé cómo ustedes le tienen otra característica, otro término, coincide lo dejado en San Carlos, coincide en San Jorge con lo que le dejaron a la familia Ríos. Bueno, sigue la conferencia de prensa con relación al secuestro y asesinato de Jorge Ríos y todos los hechos que ocurrieron allí en la zona, cualquier cantidad de casos que se les fue de las manos a la Fuerza de Tarea Conjunta y que terminó con un trágico desenlace. De hecho, que anteriormente también se dieron homicidios, como el de la estancia San Jorge, donde una persona fue asesinada, otra mujer gravemente herida, otra la llevaron, fue liberada y ahora lo vinculan con este caso. La Fuerza de Tarea Conjunta, sin dudas, Rolando y televidentes, representa un gasto descomunal para el Estado. ¿Y por qué les digo descomunal? Porque estamos hablando de cerca de $15 millones al año. Eso se traduce al mes más de $1 millón. Y si bajamos eso a un día, estamos hablando de cerca de 300 millones al día. ¿Que se destina a qué? En teoría al pago de personal, de combustible para todo lo que tenga que ser movilidad de ellos y armas. La respuesta es, la pregunta más bien, ¿dónde están los resultados de lo que viene haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta desde el año 2013 hasta la fecha? Muchas veces desde el Congreso ya cuestionaron el organismo mixto, porque es un organismo mixto en el sentido de que policías y militares lo integran. Ya dijeron en contadas oportunidades que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece las funciones de la policía y los militares de manera separada. Lo cierto es que mensualmente se le está pagando fortuna, no sé si a todos, pero a unos cuantos, para que hagan un trabajo de inteligencia y seguridad, que precisamente no se traduce no solamente cuando hay secuestros, sino en muchos otros casos, como este que nos contaba el último de junio, que ahora recién se están haciendo los procedimientos. Claro, y hablamos de una Fuerza de Tarea Conjunta que definitivamente fracasó. El último operativo donde cayeron Lucio Silva quizás fue uno de los más trascendentes, pero no hay otros más que hayan resaltado en este tiempo. Ya lo decía Amalia, destinan millones. Hay parte de ese dinero que no se rinde, que supuestamente se utiliza para el pago de informantes, que nadie tiene acceso. Para los gastos reservados. Y en reiteradas ocasiones se habló de la posibilidad de que esto pueda reorganizarse y destinar un equipo más reducido, ya que definitivamente esto no funciona y hace como 8 años que el grupo sigue perpetrando secuestros y no hay resultados. El caso del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, que sigue en poder de los secuestradores. El caso de Delio, que también sigue hace 7 años en poder de los secuestradores. Félix Urbieta, y cada vez más los secuestros tienen finales trágicos, como el caso de Jorge Ríos. Y todas las veces que pasa este tipo de hechos son convocados en el Congreso Nacional. Hay un grupo de parlamentarios que ya planteó en reiteradas ocasiones la posibilidad de eliminar esto, rearmar y que se busque otras alternativas, otras estrategias para poder eliminar a este grupo que opera en el norte del país, pero nunca prosperó. Ahora de vuelta van a volver a convocar en el transcurso de esta semana en una sesión reservada quizá, donde van a aportar informaciones que finalmente no lleva absolutamente nada. Esto se calma hasta el siguiente secuestro y así sucesivamente. En este caso, la propuesta que ya escuchamos más temprano por parte del ministro del Interior, Arnaldo Yucio, es llevarle a los parlamentarios hasta la base del CODI ubicada allí en la zona de Arroyito para mostrarle cómo están trabajando. Lo que se busca más allá de todo es que haya respuestas
respuestas concretas, respuestas claras, porque finalmente toda la plata que se destina a este grupo sale del bolsillo de la ciudadanía a través de sus impuestos y no hay resultados absolutamente nada. Últimamente la FTC sirve para hacer guardia de estancias, para eso sirve porque no hay resultados, no hay captura de los principales sospechosos. Siempre vemos personas del último eslabón en ser abatidas en enfrentamientos cuando ocurre esto, porque esto se da en muy esporádicas ocasiones. Finalmente hay que ver cómo va a avanzar esto a partir de ahora. Estas imágenes que estamos viendo corresponde al secuestro de Oscar Denis, cuando llevaron tanques, cuando llevaron helicópteros, hicieron una demostración de fuerza allí en la zona norte del país. Resultado absolutamente nada. Para ir después de un tiempo terminó, esto se enfrió. Hoy no hay nada con relación al ex vicepresidente de la República. Esto, por ejemplo, no vimos en el caso de Jorge Ríos. No hubo un despliegue similar a eso y quizá van a decir, la familia pidió que se aparten. En el caso de Oscar Denis también fue así, pero ellos de igual manera, como órgano de seguridad, siguieron trabajando allí en la zona. Y en el último informe de gestión, María Audo Benítez ante el Congreso Nacional mencionó a los 3 secuestrados, Félix Urbieta, Delio y también a Oscar Denis. Se olvidó del caso Jorge Ríos también, por lo visto ya preparado mucho antes de esto y se olvidaron de agregar o no sabemos qué fue lo que pasó. Lo cierto es que la movilización fue muy diferente cuando se trata de otras personas. Estamos hablando de políticos, como era en su momento el caso de Oscar Denis, y en este caso la de un joven de clase media, laburadora, por cierto, propietarios también de un establecimiento allí en la zona de Puenteciño. ¿Va a volver a ocurrir otro secuestro? Definitivamente va a volver a ocurrir otro secuestro y esperemos que esto ya no ocurra, pero mientras tanto las posibilidades son enormes porque no hay, a ver, Amalia, no se avisora que esto pueda llegar a solucionarse más adelante. Para decir que es un radio muy grande el que tienen que custodiar, estamos hablando de 4 departamentos. Y por otro lado, lo que ellos tenían que haber evitado también era que estos grupos, que la cabeza, que en este caso es el EPP, tenga más brazos, que sí se formó igualmente a partir desde el 2013, que estamos hablando de la creación. El EML, el Ejército del Mariscal López, y el ACA, que son ya desprendimientos de lo que es el EPP. Y también no me quiero olvidar de varias denuncias que tiene en su contra también la Fuerza de Tarea Conjunta con los Derechos Humanos por parte de las comunidades campesinas, que inclusive han denunciado torturas, que también el Congreso ya se ha hecho eco en su momento de eso. En abril del año pasado, el excomandante Ramón Benítez fue inclusive detenido por recibir coimas. Él fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta también, Rolando, y otras varias denuncias que hay desde el 2013. Estamos hablando de 8 años desde la creación de este organismo. Y decía hoy Oscar Chamorro, quien es comandante de la FTC, que los epepólogos pueden seguir opinando todo lo que quiera, que ellos van a seguir trabajando. No sabemos qué tipo de trabajo es lo que hacen porque definitivamente no hay resultados. Si hay un buen trabajo, siempre hay un resultado y eso es lo que se espera. Hasta tanto los cuestionamientos van a seguir. Y la pregunta que sigue y la pregunta obligada es, ¿debe todavía continuar la FTC a pesar del millonario presupuesto que se le destina con resultados prácticamente nulos? Vamos a ver si finalmente las cosas cambian en el Congreso Nacional tras esta convocatoria que va a haber o va a terminar de vuelta en una explicación a puerta cerrada que nadie sabe qué es lo que dicen y que les convence finalmente a los legisladores hasta un próximo secuestro. Vamos a seguir hablando de este tema, Amalia, y vamos a darle la bienvenida a Joel López, que está trabajando desde el Alto Paraná. ¿Dónde se le dio la despedida a Jorge? Estamos contigo, Joel. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a Rolando, a los televidentes. Bueno, en su natal Ciudad del Este fue despedido Jorge Ríos en la mañana de hoy, cerca de las 10:30. Fue sepultado en un cementerio privado, en una ceremonia también privada por parte de la familia, que solicitó justamente que la prensa ya se aparte en este momento final de esta triste despedida. Pero antes hablábamos con el tío y consultábamos justamente lo que ustedes están hablando hoy acerca del trabajo que realizan en el norte del país. Hablaba medio desconfiado, decía, se hace mucho ruido cuando ocurren este estilo de hechos, pero después ya se olvidan nuevamente. Vamos a escuchar lo que decía el señor Carlos Aguilar.
sacaron la vida a una persona, le sacaron la vida a un chico de 24 años. No somos pudientes, la familia no es una familia pudiente como no sé cómo lo llamamos, pero y si fuera pudiente, por eso hay que matarle a alguien, hay que secuestrarle, hay que llevarle, ¿no? Entonces no tiene nada que ver que alguien sea pudiente o no. Lo cierto y lo concreto es que una persona le sacaron de su propiedad, a la fuerza le llevaron, le mataron, jugaron con los sentimientos de toda una familia, de todo un país, para que ellos paguen un rescate y finalmente luego lo dejan muerto. En esta ocasión nosotros solamente nos sumamos a la voz de todo un país que pide justicia, ¿verdad? En este caso nos toca a nosotros, pero justicia tiene que ser para todos. En este caso en particular nos toca a nosotros gritar un poco más fuerte, pero justicia tiene que ser para todos, para aquellas pobres personas que están pasando por mucho más tiempo de lo que nosotros pasamos sin saber de sus familiares, como el caso de esas personas que están en el norte también. Y nada, nosotros hoy tenemos un desenlace trágico y todo el mundo dice pedimos justicia. Claro, justicia tenemos que pedir todos los días. Justicia pedimos hoy, pedimos para vos, para mí, para todos los que estamos acá y en todos los lados. Entonces lo que hoy tenemos es que un chico de 24 años murió en manos de un grupo que se jacta de ser revolucionario y no sé qué, pero son simples asesinos. Y ayer cuando se dio la noticia, su mamá expresó una frase muy fuerte. Dijo, no creo más en Dios, dijo. Imagínense, en ese momento de desesperación dijo, no creo más en Dios. Imagínense a tal punto que llegan esta gente a hacernos creer que nuestro Dios no existe. Felizmente, una vez que se puso a respirar un poco más, se dio cuenta que Dios hace las cosas porque sabe. No tenemos una explicación por qué tiene que ser tan violentamente las cosas. Pero se dio y hoy le decimos que se haga su voluntad y no la nuestra. Bueno, desconfianza, sin ganas de una u otra forma seguir y también buscando entender lo que ocurrió, porque sobre todas las cosas decía, de su propiedad fue llevado este joven, estaba trabajando de su casa, vinieron los criminales a llevarlo y ahora estamos pidiendo justicia no solamente para él, sino para todas las víctimas que hace tiempo estamos gritando, pero a nosotros hoy nos toca gritar un poco más fuerte y es lo que estamos haciendo como ciudadanos paraguayos también, el fin de esta ola criminal que actúa en el norte del país, compañeros. Muchos se preguntarán si es una muerte que se pudo haber evitado y teniendo en cuenta la cantidad de uniformados asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta y que supuestamente este grupo criminal es mínimo, sí, es una muerte que se podía haber evitado. Sin lugar a Aguazú tenemos que hablar de un nuevo caso de feminicidio. Esto ocurrió en la vía pública. La víctima dejó 2 hijos huérfanos mientras el principal sospechoso se dio a la fuga. Marilina Candela Monzón Angela, de 24 años, fue asesinada de 6 estocadas que le aplicó su actual pareja, identificada como Ariel Villalba, de 29 años, quien utilizó un destornillador para cometer el feminicidio. La víctima estaba en compañía de una de sus hijas y una hermana, que ingresaron a un comercio solo por unos minutos, tiempo que fue aprovechado por el criminal para luego darse a la fuga. Es su concubino, según datos preliminares que tenemos, era su concubino. Ellos vivían en la ciudad de Asunción, hace poco que están por la ciudad, pero son oriundos de la zona. Los datos que nosotros tenemos hasta ahora es que ellos se encontraban, esta pareja se encontraba en la vía pública junto con una hermana de la víctima, quien había entrado en el almacén y mientras eso se produjo una discusión entre esta pareja y al salir ella ya le encontró a su hermana tendida en el suelo con 6 estocadas producidas por un arma contundente. La víctima tenía 2 hijos y una criatura es la que se encontraba con ella en el momento. En el sitio fue encontrado el destornillador utilizado por Villalba, que raudamente escapó del sitio y hasta el momento continúa prófugo de la justicia. El supuesto autor inmediatamente luego de realizar el hecho se dio a la fuga, abordando una motocicleta de color oscuro de la marca Taiga, tipo cobrador. ¿La hermana no observó lo ocurrido? La hermana se encontraba con ellos,
se encontraba con ellos, como le digo, en la vía pública. Ellos estaban ahí afuera y esto ocurrió cuando la hermana ingresó en el almacén como para adquirir algunas cosas. Ingresó con la criatura y al salir le encontró a su hermana tendida en el suelo y al supuesto autor ya dándose a la fuga a bordo de una motocicleta. ¿Cuántas heridas recibió? 6 heridas. 6 heridas, sí. Se levantó del lugar del hecho un destornillador. El crimen ocurrió el pasado sábado en el barrio Bernardino Caballero, en inmediaciones del mercado municipal de Caguazú. Mientras tanto, la policía continúa con la búsqueda del autor del feminicidio. Un automóvil y un tractocamión protagonizaron un accidente de tránsito. Esto ocurrió sobre la ruta número 2 a la altura del kilómetro 20 en Capiatá. Uno de los conductores dio positivo al alcotés. Un grave percance se produjo en este punto, aquí en el kilómetro 20 Capiatá, donde 2 vehículos se vieron involucrados. Uno de los conductores dio positivo a la alcoholemia. Ocurrió un hecho de accidente de tránsito terrestre con daños materiales en donde se vio involucrado un vehículo deportivo de la marca Subaru Impresa, en donde dicho vehículo, según versión testigos presenciales del hecho, manifiesta que circulaba a gran velocidad en una calle transversal a la ruta 2, en donde cruzó en una parte donde es un paseo peatonal, que solamente las personas crucen por ese sector, en donde un vehículo de gran porte, un tractocamión que venía en sentido contrario, impactó contra el vehículo Subaru y le arrastró por 100 metros aproximadamente. El percance se produjo en horas de la madrugada y aparentemente uno de los conductores realizó una maniobra imprudente, incrustándose posteriormente a otro de los rodados. Afortunadamente no hubo fallecidos, es como se dice una desgracia con suerte. Observando así los daños materiales, salieron ilesos los ocupantes del vehículo en este caso. Camión de gran porte obstaculizó totalmente el paso vehicular en el lugar en vista de que agarró la parte central de la ruta internacional, ruta 2. Por fortuna, otros vehículos no se vieron implicados en este accidente, atendiendo la alta circulación sobre la ruta 2. Cuestionada directora en el hospital de Limpio, donde inclusive hubo incidentes. Nuestro compañero Natanael Cáceres estuvo trabajando ahí. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. El saludo para Rolando, también para todos los televidentes. Es así, hablamos de una incidentada manifestación que se dio hoy frente al Hospital Distrital de la Ciudad de Limpio en contra de la directora, justamente, que es cuestionada por su gestión por parte ya del personal de Blanco. Aseguraban que hubo despidos masivos en la jornada de ayer y así también cierta politización en la gestión de la directora. Inclusive durante esta jornada de manifestación, 2 personal de Blanco quedaron detenidos y trasladados hasta la comisaría 9ª de la Ciudad de Limpio, cuando sus demás compañeros, en un intento por rescatar a sus compañeros que quedaron detenidos, atropellaron esta vez la entrada justamente de la comisaría, momento donde hubo unos forcejeos, algunos golpes inclusive hacia los agentes policiales, quienes también respondieron utilizando la fuerza luego de este enfrentamiento. Compartimos el momento cuando ocurrían estos incidentes. Ustedes le tapan a una ladrona, a una delincuente. No tienen vergüenza. ¿Por qué defenden? ¿Qué corruptos son? Porque todos ladrones como esa directora, ladrona de izquierda. Ladrona como su marido. Agradecer, licenciada, que no te veo detenida, así que calmate. Acá tengo mi cédula, ¿quieres? No, porque viniste a atropellar a la comisaría y agrediste. Vos la agrediste a ella, vos la agrediste a ella. Una mujer, no tenés vergüenza. Ustedes no tienen permitido retirarse ya. ¿Por qué? ¿Por qué te no me toqué, no me toqué, no me toqué. No me toqué. Si viene a manifestarse. Suéltale, suéltale.
¿Por qué no se lo hacen esto? Esto no se le hace ni al perro. Usted no puede ni atropellar a la comisaría. Usted no puede ni atropellar. Usted le está llamando a ladrón, a delincuente. Mira cómo le está pegando. Esta es por culpa de la doctora Silvia Cardoso. Son responsables, Silvia Cardoso. ¡No van a necesitar de un personal de blanco por la idiota! ¿Por qué así les trato? ¿Por qué a los verdaderos? Señor ministro, por culpa de ustedes pasan esto. ¡Por favor! ¡Le acahuetea a los sinvergüenzos! ¡Lamba! ¡Algún día van a necesitar de esta persona! Pero ya, coronavirus, hospital de Juana Dure, favor, porque yo tengo también policía que pide socorro para que se le dé remedio, porque cuesta 1.200.000 y no tiene para pagar. Y ahora se están poniendo con la gente de blanco, es de apoyar. Por querer defender su derecho. No tienen vergüenza para hacerle esto a la gente de blanco. Silvia Cardoso es la responsable de todo esto que está pasando y el señor ministro. Como perro hasta ahora, como perro. Bueno, hay esta parte de los incidentes cuando los médicos y enfermeros llegaron hasta la comisaría novena. Se produce este enfrentamiento porque prácticamente atropellaron lo que es la ayudantía. Querían pasar hacia la zona del calabozo para liberar a dos de sus compañeros que quedaron detenidos, que según el comisario Lidio Castiñeira solicitó que se identifiquen, ya que formaban parte de esta movilización para coordinar las acciones y hacerlo de manera organizada. Estos se negaron, insistió para que se identifiquen, se volvieron a negar, así que allí fueron derivados ya hasta la comisaría luego de atropellar. El licenciado César Méndez, conocido sindicalista del Hospital de Clínicas, quedó finalmente detenido y a disposición del Ministerio Público. Amalia Rolando. Hay que tomar con pinza cada una de las denuncias, Nata, porque es muy fácil también salir a decir se trata de una persecución política. Si bien el doctor Cubas es muy populista, hay que tomar en cuenta lo que decían también los licenciados e inclusive los médicos que estaban ahí en el lugar. Gracias por este contacto. Hasta luego. Y de limpio vamos hasta San Vicente Pancholo, Violeta, donde también se dieron incidentes en un puesto de salud. Así es, 300 personas terminaron tomando la unidad de salud familiar de esa localidad en el departamento de San Pedro y tenemos imágenes y también el reporte para compartir. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, prometió el funcionamiento con todas las atenciones, pero tal cosa, según la denuncia, no fue cumplida y por el momento solo se da la atención por consultorio y una sala de parto. Y atiendan bien porque la denuncia también habla de que a este punto tienen solamente 3 médicos, uno solo remunerado por el ministerio y 2 ad honorem. Había un compromiso de la contratación de estas personas, pero hasta el momento no se cumple. Y los detalles también que brinda esta información, los que ayudaban desde la municipalidad local. Actualmente había un compromiso en el marco de la ley número 6586 del año 2020 y la ley 6621 también del año pasado, que establece la regularización laboral del personal de salud vinculado bajo el régimen de contratos que prestan sus servicios en los consejos regionales y locales de salud, que el ministerio incorporaría al cuadro del personal. Finalmente, en fecha 30 de junio, se dio a conocer la resolución 2237, mediante la cual fueron incorporadas 20 personas en distintos distritos, de los cuales 4 son de apoyo, un solo médico y el resto en la parte de enfermería, pero ninguna persona para la unidad de salud de Pancholo. Lo que están pidiendo, 3 puntos: que se cumpla con la contratación de los profesionales médicos, que el puesto sea elevado a otra categoría para que funcione las 24 horas y también que funcionen todas las dependencias como fue anunciado en el día de la inauguración.
Los pobladores de San Vicente Pancholo, conjuntamente con la comisión del Subconsejo de Salud, hemos decidido tomar esta institución de la USF de Pancholo porque estamos cansados. El pueblo se cansó de hacer los documentos en forma, hacer llegar a las instancias correspondientes, a las instituciones correspondientes, en la cual nos dejaron, ¿cómo se dice?, en el cajón, ¿verdad?, esos documentos. Entonces el pueblo está cansado de eso, de todo lo que son en cuanto a documentaciones, y hoy está decidida a tomar la USF indefinida hasta que tengamos una resolución, porque el pedido concreto es: queremos que se le contrate, queremos ver la resolución del contrato del doctor Antonio Villasanti con su equipo de los fines de semana, porque anteriormente nosotros no teníamos en funcionamiento la USF, solamente de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Pero gracias a Dios, a través de la lucha también y la conquista del pueblo, hemos tenido o hemos logrado, ¿verdad?, que funcione de lunes a viernes de 7 hasta las 21 horas, por lo menos, porque tenemos 2 médicos y sabemos que nuestra USF Pancholo funciona USF 1 y USF 2. Entonces, eso exigimos la contratación inmediata del doctor Antonio Villasanti con su equipo, las licenciadas Montserrat Matiauda y la licenciada Estela Cáceres, y algunas que otras licenciadas también que ya están viniendo a trabajar hace años, contratada también por el Consejo de Salud en aquel entonces, ¿verdad? Nosotros hablamos con el director de descentralización, el doctor Pablo Méndez, nos dijo que él hizo todo en forma, el trabajo pasó a la otra instancia, que es el filtro del Ministerio de Salud, y es allí el que no está saliendo la resolución del contrato para nuestros funcionarios de blanco, ya sea el médico con las licenciadas. Blanca López le da un seguimiento al atentado que días pasados sufrió la intendenta de Nueva Colombia. Blanca, estamos contigo. ¿Qué novedades hay? Gracias, Amalia. Y nos encontramos en el Departamento contra el Crimen Organizado. En principio, y por las características, la propia intendente Alida Escobar señalaba que podría tratarse de un atentado porque los criminales habían llegado a la casa, preguntaron por ella, no la reconocieron y fueron hasta la habitación donde estaba el padre. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones que está haciendo el Departamento contra el Crimen Organizado y los fiscales designados para este caso, todo aparenta de que se ha tratado de un caso de intento de robo que quedó frustrado luego que el padre de la intendenta haya disparado contra uno de los autores. Ya se tiene la identificación de la persona que aparentemente estaría herido, subcomisario Pedro Lesme. Sí, muy buenos días. Así como lo estaba hablando contigo fuera de cámara, es una investigación que está llevando el Ministerio Público conjuntamente con este departamento. En base a las investigaciones llevadas en el lugar del hecho y también testigos del lugar que pudieron a nosotros también direccionarnos, pudimos encontrar a un supuesto posible autor del hecho, que se trataría de una persona de nombre Alejandro Daniel, que probablemente también esta persona se encuentre herida por la reacción que tuvo el padre de la señora en ese lugar, a la altura del pecho estaría herido esta persona. Sí, hablamos de Alejandro Daniel Acosta Hermosilla. ¿Él se dedicaría a este tipo de hechos? Según las investigaciones que nosotros llevamos en el lugar, ya esta persona estaría vinculada también a otros hechos similares, ¿verdad? Manejamos también la información de que esta persona tiene conocimientos de instrucción militar porque también fue instruido como soldado dentro de una repartición militar, más aún por la forma del diálogo que tuvimos con las personas en el lugar del hecho. Guarda mucha relación con su forma de comportamiento, como le dije hace rato, el tema de las heridas que guardaría a la altura del pecho, con los que quedó también en el lugar las escoriaciones, o sea que
para nosotros es un elemento muy importante dentro de la investigación. Hoy se realizó los allanamientos en busca de su captura, pero para desgracia nuestra no pudimos ubicarlo. ¿Esas evidencias que se encontraban en el lugar, qué serían, un celular? Del lugar del allanamiento se incautaron varias prendas de vestir que van a ser analizadas también, más un equipo electrónico, algunas placas, una de ellas es del Brasil. O sea que son elementos que nosotros vamos a volver a estudiar o analizar cómo fueron a parar en ese lugar, ¿verdad? En relación al equipo electrónico, seguramente los análisis técnicos van a poder mostrarnos otros elementos que puede o no servir para la investigación. Bueno, y de esta operación fue detenida por disposición del Ministerio Público la hermana de Acosta Hermosilla, a cuyo nombre estaba el chip que habría estado usando el ahora prófugo. La misma se encontraba en una de las casas allanadas y esta fue la entrevista que mantuvimos con ella. Vos no tenés nada que ver. Vos porque sos su hermana sacaste el celular, si puedes contarnos y deslindar, también muy grave lo que pasó. No tenés nada que ver. No. ¿No? ¿Y él hace cuánto vos le sacaste la línea? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Vos tenés hijos? No. ¿No? Pero viste que ahora te ves ligada a este caso, porque se habló de atentado contra la intendenta. ¿Qué puedes decir en tu defensa? ¿No tenés relación, nada? No. Ahora va a salir tu nombre como detenida. ¿Qué querés decir para defenderte? No. ¿Vos le prestaste el teléfono a tu hermano? ¿O es de él luego ese? ¿Vos le sacaste ese chip? Sí. Él te pidió, él no podía sacar un chip. El chip es mío, es de mi, ya está mi nombre. Está tu nombre. Pero yo no uso. ¿Hace cuánto que vos sacaste? ¿Siempre tuvo él ese número? ¿Y hace mucho que no le dejas a tu hermano? ¿Vos no sabés a qué él se dedicaba? Oye, puedo oírte la asalto, te la conozco. Es un mecánico. Mecánico. Debe pensarla hoy. Oye, reconocer como el autor de la atentado. Daikwa, ella me va a Daikwa. Oye, Yapi. Daikwa, de Heshayo. Da Heshayo, yo como. Ahora mando voy a buen droga. Si él te puede escuchar, ¿qué querés, hermano? Bebe. ¿Dónde entregar? Bueno, por último queremos consultar al subcomisario Pedro Lesme, ¿por qué no sería un robo este caso? ¿Por qué sería un robo? Los elementos que nosotros estamos analizando conducirían a que sería un hecho de robo frustrado, por decirlo así, justamente por la reacción que tuvo también este señor en el momento, ¿verdad? Así que para nosotros sigue siendo el hecho como un posible intento de robo. Bueno, y sobre todo porque si es que hubieran sido sicarios a sueldo que iban a ir a asesinar a la intendenta, ya tendrían fotografías por lo menos de la mujer y en este caso no, pero aparentemente manejaban cierto tipo de información, aunque de acuerdo a lo que vimos nosotros, Amalia, en el lugar son personas honestas, trabajadoras, y los fondos que tenían es de la producción ganadera que tienen y también de la venta de carne en la pequeña despensita del lugar en Nueva Colombia. Sigue siendo todo muy extraño, Blanca. Muchos avances realmente aparentemente no hubieron y lo cierto es que esta mujer continúa en peligro. Gracias por este contacto. Hablamos ahora de hechos de inseguridad, Violeta. Así es, vamos a hablar un poco de este asalto que se registró en la ciudad de Limpio, precisamente en un surtidor, y con algunas particularidades porque la policía incluso sospecha que se trata de un dúo, una dupla de asaltantes todavía muy novatos, con muchos errores, muy negligentes. ¿Y qué es lo que pasa? Llega este vehículo amarillo, dos son los sujetos que llegan a bordo de él y en un momento dado intiman, primero le hablan a uno de los trabajadores, le habla al sujeto y posteriormente le muestra su arma de fuego
y es allí que le termina encañonando y lo lleva hasta la administración para robar cerca de 3 millones de guaraníes. Este es el momento. Con la excusa de que el vehículo tenía un problema y demás, es así como terminan, entre comillas, ganándose la confianza del trabajador y después lo encañonan para robarle este dinero, 3 millones de guaraníes. Lo cierto es que posteriormente, ahí está, este es el momento, y dialogan en todo momento, bastante podemos decir, entregados, ¿verdad? Los asaltantes, ahí está. Este es el momento en que entran, el otro ya maniobra mientras tanto, y cuando se alzan con el dinero, terminan huyendo. Obviamente el trabajador le da la voz de alerta a todos sus demás compañeros, quienes salen corriendo para incluso golpear el vehículo y socorrer al compañero que estaba siendo víctima de esta situación. Todo esto ocurría a la medianoche más o menos de hoy, y este es el momento en que ingresan a la parte de la administración y vemos allí al trabajador, el arma de fuego también del asaltante, y le piden que entregue 3 millones de guaraníes. Ahora, ¿por qué decimos que eran novatos, podemos decir de alguna manera, según lo que expresa la propia policía? Porque en la huida terminan chocando y volcando este vehículo, pierden parte del botín, todos sus documentos y también el arma de fuego. Alrededor de las 12 de la noche, o sea, las 00 horas del día de hoy, 2 personas llegaron a una estación de servicio del emblema BR, situado en el kilómetro 22 de la ruta número 3, donde simularon ser clientes. En un momento dado, uno de ellos sustrajo un arma de fuego, encañonó a los playeros y los introdujo dentro de las oficinas, exigiéndole la entrega del dinero que tenían consigo. Sustrayeron aproximadamente 3 millones de guaraníes de billete de baja denominación, el cual estaba preparado para sencillo del trabajo diario de dicha playa. Fueron visualizados por algunos trabajadores del sistema delivery de una lomitería que estaba al lado de la estación de servicio, quienes alertaron a la patrulla que se encontraba realizando un control preventivo sobre ruta aproximadamente 200 metros antes del lugar. Cuando la patrullera fue advertida, se inició el traslado hasta la estación de servicio a fin de tratar de aprender a estas personas. Estos señores ya se habían retirado, habían huido hacia la zona céntrica, entonces se hizo una alerta a los demás móviles, se empezó a hacer un rastrillaje y minutos después fuimos alertados por el sistema 911 de que un vehículo con las características con las que se había realizado este hecho había volcado cercanías del juzgado de la ciudad de Limpio, aproximadamente a 60 metros de la ruta número 3, a la altura del kilómetro 22.700. Nos constituimos en el lugar donde un transeúnte nos manifestó que 2 personas habían descendido del vehículo y se habían dirigido en direcciones separadas. Uno de ellos había arrojado un arma en la vereda de una vivienda sobre la ruta 3, el cual el joven había recogido el lugar y entregó a los patrulleros indicando hacia dónde se había desplazado uno de ellos. Se hizo un rastrillaje y lastimosamente no se pudo dar con ellos, por lo que se abocó al trabajo de inspección del vehículo. Se convocó personal de criminalística e investigaciones. Luego del peritaje correspondiente se pudo constatar de que el vehículo no figura como robado, también que la placa que tiene puesta le corresponde, y así también se pudo recuperar del interior del vehículo un monto superior a los 800.000 guaraníes. Ahora de lo que pasó este fin de semana, porque varios barrios de ciudades del departamento central principalmente quedaron sin el suministro del agua potable. ¿Qué fue lo que pasó, Mariano López? ¿Cuál fue el principal problema? Porque calor por lo menos no estamos en temporada. La basura, Rolando, ¿cómo estás? El saludo a vos, Amalia, a todos los televidentes. La basura en el cauce del río Paraguay, y de hecho estamos nosotros aquí en uno de los tramos de este caudal importante aquí en la capital, que de hecho es de este río, del río Paraguay, de donde la ESAP toma el agua cruda, el agua propiamente del río, y eso posteriormente lo tratan para poder suministrar a las viviendas. Resulta que tanta basura se acumuló en una de las bombas de captación, que terminó, por así decirlo, haciendo colapsar esta máquina, la descompuso y ya salió de funcionamiento, lo cual afectó todo ese sistema de tomar el agua del río Paraguay y posteriormente distribuirlo. Mariano Roque Alonso, Asunción, Luque, Fernando de la Mora, zona de Lambaré, varias otras ciudades del departamento central sufrieron este
este problema. ¿Saben desde cuándo? Desde el viernes a la noche. Viernes a la noche se tuvo ese inconveniente y hasta ahora todavía siguen trabajando allí en la planta principal de la ESAP. De hecho, nosotros conversábamos con uno de los ingenieros que nos explicaba el trabajo que se está realizando, que tiene que ver con reemplazar la bomba. Escuchamos al ingeniero Richard Eurich de distribución de la ESAP. El viernes a la noche nos encontramos con este inconveniente, ¿verdad? Ingresó gran cantidad de basura que viene a través del río, ingresa por la compuerta y llega al pozo de succión donde está ubicada nuestra bomba. La bomba de agua cruda es la encargada de enviar agua a la planta de tratamiento para su posterior bombeo a la ciudad. Una de las bombas la que se afectó seriamente por este inconveniente, eso es lo que sucedió. Finalmente... basura a la máquina. Sí. Nosotros tenemos unas rejas de desbaste grueso hacia el río y unos más finos por dentro, ¿verdad? Y superaron la gran cantidad de plástico que ingresó a través del río, a través de esas compuertas, es lo que averió nuestra máquina. Muchísima cantidad de plástico, hule, ¿verdad? Y obstruye. Toda bomba tiene como una especie de colador nuevamente que evita que entren sólidos grandes, pues si entra un sólido grande también apeligra las bombas. Las bombas tienen unos impulsores y bueno, y lo que hizo fue taponar toda la succión y finalmente tampoco es una condición normal de funcionamiento, ¿verdad? ¿Y eso dañó propiamente al equipo también? Eso es lo que dañó al equipo. Y se desencadenó este problema, ¿verdad? Que afectó a los barrios de Loma Putá, Roque Alonso, Luque y parte de Fernando de la Mora. ¿Cuántas son las bombas sobre el río? Acá tenemos 4 unidades, de las cuales 2 están trabajando. Ahora estamos instalando la tercera y la otra es de reserva. La de reserva también está en reparación, que también fue afectado por ese mismo inconveniente. Sí. ¿Y esta ahora, eso va a tener que retirarse, ingeniero, llevar a reparar? Sí, la otra de reserva ya está en reparación, esa ya está en reparación también. La que salió afectada el viernes, ahora mismo estamos ya iniciando el montaje. ¿Se hace un reemplazo del equipo? Sí, el equipo que fue afectado se sacó, se llevó al taller metalúrgico y estuvimos trabajando todo el fin de semana, sábado, domingo, las 24 horas trabajamos. Y ahora mismo, en este lunes, mediodía, ¿tienen ustedes reportes de cuáles son las zonas donde falta todavía que llegue el agua? Ya recuperamos el 90% de esos barrios que te mencioné, ¿verdad? Es difícil nomás recuperar al 100%, por lo que todavía falta producir. Necesitamos meter en servicio esta unidad para recuperar, pero así todo hemos recuperado el 90% de esos barrios. Ingeniero Richard Eurich de distribución de la SAP explicándonos entonces el inconveniente que se tuvo y todo el problema que desencadenó. El tema basura, Amalia, Rolando, y esta imagen que están viendo ustedes en vivo es aquí justamente en la desembocadura del arroyo Mburicao. Esto va directamente al río Paraguay. Repito, del río Paraguay toma la SAP el agua cruda, el agua así como está, que posteriormente lo tratan para que pueda ser de consumo. Y ven ustedes, la basura, lastimosamente, esta es otra de las consecuencias que tiene la disposición inconsciente de los residuos. Paciencia entonces, Mariano, para aquellos que todavía continúan sin el líquido vital. Gracias por este contacto. Hasta luego. Y atención con los vencimientos, no tenemos que dejar todo para última hora y esto es lo que advierte la Subsecretaría de Tributación, que recuerda que hasta mañana hay plazo para la confirmación de la liquidación de retenciones del IVA, el impuesto a la renta empresarial, mientras que el pago está fijado para el 7 de cada mes. En cuanto al impuesto a los dividendos y utilidades, la confirmación va hasta el 12 de julio y el plazo hasta el 13 del mismo mes. Respecto al informe sobre productos derivados del tabaco, el tiempo habilitado va hasta el 25 de julio. Se aclara también lo siguiente, que cuando las fechas caen en días inhábiles, el vencimiento se traslada al primer día hábil del siguiente. Es terrible lo que vamos a compartir con ustedes porque según el reporte, un niño de solo 4 años fue hospitalizado luego de haberse intoxicado con cocaína. Su padre lo llevó al hospital de trauma en donde lo tuvieron para mantenerlo en observación y también realizarle un lavado de estómago. Luego de averiguaciones se supo que el hombre es consumidor y teniendo consigo a su hijo, habría inhalado la droga. El niño habría emulado lo que hizo su padre y esto derivó en una situación sumamente riesgosa. Por esta razón, la Fiscalía ordenó la detención del progenitor de 35 años.
Hoy se cumplen 7 años del secuestro del suboficial Edelio Morínigo, ocurrido en la zona de Arroyito, departamento de Concepción. Los autores de su captura fueron los miembros de la principal banda terrorista que opera en el norte del país. La última vez que se tuvo una prueba de vida fue el 18 de octubre del 2014, cuando Edelio apareció en un video enviado por los criminales en el que aparecía también el joven Arlan Fick. Desde entonces no hubo más noticias del paradero del suboficial y su madre Obdulia Florenciano libra una angustiosa batalla tratando de obtener respuestas de los captores y cuestionando la labor de los organismos de seguridad para encontrarlo. En este nuevo aniversario se ofició una misa por la aparición con vida del joven suboficial. Y en la noticia en el plano internacional vamos a hablar del Papa Francisco, que fue intervenido quirúrgicamente durante el fin de semana por una obstrucción causada por divertículos en el colon. Tras la operación, fuentes oficiales informaron que el sumo pontífice tuvo una buena reacción, pero de igual modo va a permanecer internado unos 5 días más para asegurar su total recuperación. El problema que presentó el Papa Francisco lo pueden padecer muchas personas, a veces sin síntomas, pero otras veces se complica conforme es mayor la edad en el paciente. Recordemos que el Papa Francisco tiene 84 años. Y también en el plano internacional hablemos de Chile, que está dando sus primeros pasos para la redacción de su nueva constitución. Ayer domingo se instaló la creación de una convención constituyente y como dato resaltante, el órgano será presidido por una mujer. Elisa Loncón es ella, perteneciente a la etnia mapuche, quien estará a la cabeza de la asamblea en la que se redactará una nueva Carta Magna. Por otro lado, en cuanto al COVID-19, se registró el número más bajo de contagios en los últimos 3 meses, 3.000